Pues mi nombre es Jorge Franco, yo soy psiquiatra. Para las personas que siguen la cuenta de Álvaro, Álvaro y Y mi nombre es Álvaro Andrés, Álvaro Andrés Suárez Cáceres. Me voy a presentar así bíblicamente, hijo de, nieto de, no, bueno, mi nombre es Álvaro Andrés Suárez Cáceres y bueno, soy paciente del doctor Jorge Augusto Franco desde hace ya varios años, ¿cierto? paciente y amigo. Y amigos, nos volvimos amigos. Incluso Álvaro me ha dedicado canciones en un concierto. ¡Ay, sí! En un concierto en el Club Campestre. Pensé que iba a decir algo mamando gallo, pero sí. Ah, no, sí. Una sí, vez, sí, claro, sí. claro. Sí. Álvaro es músico, es abogado. Álvaro es ex bajista de una banda de rock de la ciudad de Bucaramanga. Que el que vive en Bucaramanga ama esa banda, que es Los Chulos. Es Los Chulangos, ¿cierto? El Instagram es @chulangos, pero el nombre técnico es Los Chulos. O sea, el nombre así puntual es Los Chulos de Carroña. Sí, los carroñeros. Hubiera podido llamarse así. Álvaro, bueno, la razón de invitarlo a este en vivo es, bueno, nosotros muchas veces hemos hablado de temas filosóficos, de temas de salud mental, y sobre todo del estigma tan grande que existe frente a los temas de salud mental, frente a los temas, sí, de ir a un psiquiatra, de tener un diagnóstico, de recibir un tratamiento, y de hecho, pues es hecho algo muy chévere, pienso que eso es de todos los integrantes de Los Chulos, es como la naturalidad con la que hemos tenido conversaciones delante de muchas personas de temas de salud mental. Entonces, sí. Muchas gracias, Álvaro, por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que parte de lo importante en todos estos procesos, que ha sido para mí importante, es la posibilidad de hablar con espontaneidad, ¿no? O sea, permitirse uno decir las cosas sin tantas restricciones, sin tantos sesgos. De hecho, porque mi diagnóstico de que yo no tengo muy claro, porque son como varias cosas, ansiedad, pánico, y yo no soy de los que googlea para ponerme a enfermarme más. Entonces, medio me nombraron alguna vez que era pánico, ansiedad, y ya con eso tengo. No, yo no me puse en la tarea de investigar más allá. Entonces, sé que mi diagnóstico está por esos lados. A mí me pasaba algo muy puntual y en este proceso que es desde el año 2007, que arranca, yo he pasado por 3 psiquiatras. El último es el doctor Franco, pero los 3 psiquiatras que he pasado, algo ha pasado que me han dejado como, para mí, una enseñanza en todo este proceso, ¿no? Y cuando yo llego aquí a la consulta del doctor Franco, vengo del Pupo, vengo después de varios años de haber pasado con otros 2 psiquiatras, haber pasado por procesos de psicoanálisis, entonces vengo como muy maltratado de ver que yo lo veía como si se tratara de una condición con la que hay que luchar y que uno puede ganar esa batalla como si fuera un tema de batalla. Yo de hecho tengo una imagen y es como, me imagino como si se tratara de una batalla en Street Fighter o sí, esos videojuegos donde se escoge el mismo jugador, que esos, el mismo carácter contra él mismo batallando. Entonces como en un espejo donde uno dice, pero es que dentro de la lógica es imposible ganarlo porque todos los movimientos son autopredecibles. Pues eso era una de las cosas que me pasaban en la cabeza. Y cuando llego, recuerdo acá en este mismo espacio hace ya varios años, vengo muy apaleado y tal vez ya en un estado de decepción de considerar seriamente desaparecer de este plano. Y el Pupo me dice una vaina que a mí me dejó sentado, porque yo era muy racional y quería así como entender la cosa, y él me dice, y lo digo porque creo que usted ya lo ha dicho públicamente, me dice, Álvaro, yo soy, entonces me contó lo que ha hecho, ¿no? Médico, psiquiatra, lo que estudié por fuera del país y ta.
y yo consumo antidepresivos porque tengo un diagnóstico similar al suyo. A mí esa vaina me dejó sentado. Fue curioso porque es como si hubiera sido el fondo. Sí. Me pego muy duro, pero me pego y siento que ya no hay de otra. O sea, entendido, como que vea que este personaje que ha estudiado, que ha pasado por todo esto, y la tecnología que hay en su entorno lo llevó justamente a esto, pues no sé si en 50 años, en 100 años, en 300 años la tecnología cambie, pero en este momento la tecnología que hay disponible es, porque yo estaba muy renuente a la farmacología, ese era mi punto, yo decía todo lo que uno llame natural, no sé cuál es la diferencia entre lo natural y antinatural, o sea que pues, los químicos hacen parte de la naturaleza también, no sé, ahí, pero digamos, en ese concepto de la hierba o la pastilla. Entonces yo estaba muy escéptico al tema de los fármacos y haber oído eso para mí fue decepcionantemente alentador. O sea, es una cosa ahí toda extraña, pero fue decepcionantemente alentador. Y gracias a eso creo que he estado más tiempo en este plano tratando de gozármelo. Sí. Y que de hecho, yo quiero resaltar, Álvaro, un problema de los trastornos mentales es que la misma palabra trastorno mental refuerza esa creencia, sí, de que es un tema de actitud, de ponga de su parte, de a usted le falta fe, ¿no? Y hoy, pues obviamente sí hay cosas que uno puede hacer por mejorar, pero es que muchos trastornos mentales también son neurológicos, o sea, tienen un componente biológico, un componente hereditario genético muy grande, y algo que a mucha gente le cuesta trabajo entender. Álvaro, una persona puede ser psicológicamente muy sana, tener una personalidad muy sana, ser muy inteligente, tener una buena red de apoyo y tener un trastorno mental solo por razones cerebrales o por razones biológicas. A mí me costaba entenderlo. A la mayoría de personas les cuesta mucho, incluso a muchos médicos les cuesta trabajo entender ese concepto. Hasta que entendí, por ejemplo, me acuerdo que aquí hablábamos de ¿y usted cómo cree que hace el paciente con diabetes o con hipertenso? Sí. Pues, socio, le toca tomarse la pastilla de la tensión y no porque piense y diga, voy a controlar mi tensión. Sí, yo a partir de eso siempre he pensado en hacer un podcast que se llame No nacimos en el Tíbet. Es como para poder hablar de, no somos monjes, no sabemos cómo es que uno llega al nihilismo. Entonces, acá en Occidente toca agarrarse de lo que la tecnología de Occidente hay y creo que entenderlo de esa manera para mí fue muy salvador. O sea, fue difícil, era renuente a la medicación hasta que entender, pero es que usted le da dolor de cabeza, ¿no se toma una aspirina? Sí, entonces, ¿por qué si ahorita está que quiere desaparecer? No se toma esta pastilla para que no se desintegre en átomos volando. Sí. Y claramente, claramente no es que una pastilla le vaya a solucionar a uno la vida. Es igual de importante, sí, el conocimiento, la psicoterapia, cambiar hábitos, pero aún así hay temas tan biológicos que así yo sea el más deportista, el más meditador, se requiere un medicamento. Y eso lo desconoce mucha gente. O sea, y sí es frecuente ver personas, pero hay algunos trastornos mentales que son más biológicos que otros. El trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, tienen un componente biológico muy grande. Y a veces son personas que duran 5 años en psicoterapia, en un diván, varias veces a la semana, explorando su infancia. O sea, y si uno no tiene en cuenta la biología, la genética, el cerebro como un órgano, o sea, ahí puede durar uno décadas. Yo quiero hablar de otra metáfora que escuché acá que fue muy salvadora. O sea, porque me parece importante hablar de esas cosas que acá hemos hablado mucho, pero a veces a uno solo le resuenan pocas cosas, ¿no? A mí me resonó mucho yo estoy medicado y yo tengo el trastorno y ya estudié todo lo que usted hubiera podido estudiar sobre psiquiatría, entonces, ¿qué hacemos? Tómese la pastilla. Pero hubo otra metáfora que a mí me funcionó mucho un día que estábamos hablando del psicoanálisis, la psicoterapia y demás, y él en ese momento de emergencia en la que yo andaba, que fue como una metáfora asociada a un plomero que me dijo, si usted llega a su casa y su casa está toda inundada de agua, entonces usted sabe que hay una fuga,
Entonces usted se puede poner a buscar la fuga y la casa se sigue inundando, o sale, cierra la llave de paso y después busca la fuga. Entonces, esa también a mí me sirvió mucho esa metáfora, porque claro, yo decía, no es que quiero estar en este momento, digamos, a sangre viva, para acá encontrar dónde está la fuga. Y entonces, me acuerdo que hablábamos de eso y decía, no, es que aquí es donde estoy en crisis, quiero seguir en crisis. Y entonces me dijo, pero Álvaro, podemos durar acá quién sabe cuánto tiempo y eventualmente encontramos una fuga, pero no es solo esa, sino otra y otra y otra. Cerremos la llave de paso, dejemos la casa inundada, pero que no siga yendo, o sea, que no se nos siga llenando de agua. Esas dos, para mí, me vencieron la reticencia que tenía a la medicación, que creo que en mi proceso ha sido fundamental. O sea, tengo que hablarlo. Para mí fue muy importante. Fue muy importante porque yo llegué acá en crisis, o sea, llegué en un estado, en unos estados de existencialismo, de realización, que me acuerdo una vez y me dijo, que le hice una pregunta y le digo, Pupo, pero es que si vale la pena vivir. Él me miró así y me dijo, Álvaro, ¿por qué no se vuelve a medicar y en unos 15 días resolvemos esa pregunta? Y la pregunta se resolvió. Sí. Sí, porque decía, no, yo creo, y me acuerdo que me dijo, la pregunta es válida, es muy importante reflexionar, pero ¿por qué no lo hacemos después de que el citalopram vuelva a estar en el flujo sanguíneo? Con Álvaro hemos compartido historias, metáforas, y Álvaro también hace unos versos muy bonitos, con el número 5, el número 13, sí, el número 8. Sí, hemos jugado con las rimas, le llaman bars a los que hacen esto, hip hop, esas cosas. Con Charlie. Sí. Bueno, por favor. Baterista y cantante de Los Chulos, que es experto también en rimas. De lo que menciona Álvaro, por ejemplo, anécdotas y historias frecuentes en la práctica de la psiquiatría. Yo he tenido pacientes, sí, que llevan ya varios meses muy bien, y es impresionante cómo la familia, venga, ya no se tome eso, usted no necesita eso. He tenido pacientes con cuadros muy severos que para estabilizarlos tardaron bastante tiempo, y después de estar un tiempo bien, a veces en ciertas comunidades religiosas, uno no puede generalizar claramente, sí, pero o sea, una presión muy grande para que suspendan el medicamento. Y fíjense, por ejemplo, que hay enfermedades como el hipotiroidismo, la hipertensión, o sea, nadie quiere tomar medicamento, pero la gente no sufre tanto y la gente alrededor no se la pasa opinando, dando consejos. En cambio, si es un tema de psiquiatría, sí es muy frecuente que todo el mundo opine, terrible que tener que tomarme esto, que jartera tener que depender de esto. Y la mayoría de medicamentos psiquiátricos no es lo que la gente cree. O sea, si hay algunos que son adictivos, que pueden dar sueño, pero lo que tomamos usted y yo, uno lleva una vida completamente normal. Sí. De hecho, yo no he sentido, al principio, por ahí como en el año 2007, porque esto es desde el 2007 que tengo el diagnóstico. Menos mal que no dijo 2005. Sí, no, porque hubiera podido rematar ahí. No, desde el año 2007, yo sí tuve algunos efectos no deseados. Estaba tomando el doble de la dosis que tomo actualmente. Luego bajo a la mitad y desaparecieron esos efectos que no eran deseados, que en realidad era uno solo, era un tema asociado a apetito sexual, ¿sí? Y que a esa edad no estaba como porque, digamos, al final de cuentas el problema era de mi pareja, porque yo era el que no sentía el deseo, ¿sí? Entonces yo estaba bien, porque ¿cuál es el problema? Pero sí a nivel de pareja, pues eso sí podía volverse un problema. Fue el único efecto que yo recuerdo como adverso en el primer año, porque al segundo año ya lo bajé a la mitad y desapareció. Pues hoy ya soy todo un ser. El deseo sexual mejoró cuando salió del closet. No, mentiras. Aquí un comentario para nuestros oyentes. La mayoría de efectos adversos
hablando específicamente de los antidepresivos, que es lo que estamos hablando, en general no son efectos peligrosos. O sea, sí son efectos molestos, pero no son peligrosos. La mayoría son más marcados al inicio del tratamiento y desaparecen. Pero es que finalmente, si un efecto es muy molesto y se interfiere con mi calidad de vida, eso es fácil de manejar con una buena comunicación. O sea, nunca dejen de buscar ayuda, de recibir un tratamiento. El tema de los efectos secundarios, hablándolos, siempre hay alternativas. Bueno, y si algunos antidepresivos, no todos, pueden disminuir el deseo sexual o retrasar el orgasmo o retrasar la eyaculación. De hecho, de eso hablamos, que incluso hay unas personas con eyaculación precoz que son tratadas con antidepresivo la eyaculación, a pesar de que no es un tema evidentemente psiquiátrico, ¿no? Los urólogos utilizan antidepresivos para el tratamiento de algunos casos de eyaculación precoz. Yo creo que por eso llegué al antidepresivo, entonces. ¿Y valió la pena? Hay que preguntarle a Zulma. Ya, Charlie. Álvaro, yo quiero, creo que esto yo nunca se lo he dicho. Muy poca gente tiene los pantalones que usted tiene y la berraquera de estando. Álvaro es abogado y ocupa un puesto muy importante en una de las empresas más importantes de Colombia. Mucho tener esa capacidad de, esto, o sea, lo mío es la música, yo quiero dedicarle más tiempo a mi pasión, a lo que me gusta, pero eso requiere muchos pantalones. Sí. Es una decisión muy difícil. Y ojalá en nuestra cultura más gente tomara decisiones dejándose llevar por lo que le apasiona, por lo que le gusta, y no necesariamente por lo que genera más ingresos. Sí, eso es un tema, ha sido un tema en mi vida muy recurrente, que hace parte de todo esto que ha ido pasando en mi vida como en realidad es desde los 17 años. Es que tengo un hecho muy puntual, ¿no? La muerte de mamá. Mamá muere cuando yo tengo 17 años y desde esa época de la vida como que me volví adulto. Freud creo que es el que dice que nadie es adulto hasta que no se le mueren los papás, ¿sí? Que esa es la real adultez. Yo llevo 10 años siendo adulto. ¿Siendo adulto? Bueno, yo llevo con mamá desde los 17, papá murió en el 2019. Entonces, pero es que él, bueno, con todo el amor del mundo, pero de alguna manera estuvo ausente. Entonces, más o menos soy adulto como desde los 17. ¿A qué le llamo yo ser adulto? A tener que tomar decisiones y asumir las consecuencias de estas decisiones. De hecho, eso muy puntualmente, a mí hay una vaina que me gusta, que en investigación de academia le llaman inducción a la inversa. No es lo que se imaginan, pero... no es lo que está pensando Charlie. Inducción a la inversa es que una vez conocido el resultado, uno trata de explicarlo en el pasado, o sea, porque yo ya sé qué pasó. Eso suele pasar mucho en economía, porque en economía a veces no se profetiza, pero sí después se hace el pasado y dice, esto ocurrió seguramente fue porque ahora sí alineamos los factores. Entonces, yo he tratado de empezar a buscarle sentido a algunas cosas que han ocurrido en mi vida. Incluso creo que ahora que se me viene a la cabeza una metáfora, en El Príncipe de Maquiavelo, él dice que nadie es capaz de ver la dimensión de una montaña cuando está muy cerca de ella. Hay que tomar distancia para ver cómo es la dimensión de la montaña. Entonces uno nunca es capaz de ver en toda su dimensión un hecho, un acontecimiento, hasta que no toma distancia en el tiempo, en este caso. Y en mi caso me he dado cuenta que una de las cosas que me han permitido emplearme, o sea, estar activo en la economía, tener empleo, sea en la música, en el derecho, en la universidad, donde sea, ha estado asociado a algo que desarrollé producto de un evento que no hubiera querido que ocurriera tan temprano, que fue la muerte de mamá a los 17 años. Ella muere a los 17 años y de ahí en adelante yo tuve que empezar a tomar las decisiones que antes ella tomaba por mí. El tomar decisiones, hoy en día en inducción a la inversa me he dado cuenta que tomar decisiones es el mejor entrenamiento para anticiparse a los hechos. ¿Sí? Esto es todo un armotón rarísimo que me ha pasado con el pánico. Cuando yo vine acá y empecé a tratar de indagar qué era lo que me pasaba a mí en el pánico,
era un miedo exacerbado, ¿cierto? Entonces yo dije, ¿por qué le da uno miedo? Yo al final, después de haber indagado y tratar de encontrar qué es lo que le da uno miedo, no, es que eso es muy simple. De manera natural, los seres humanos nos da una única cosa, nos da miedo, la incertidumbre. Todo lo que representa incertidumbre es simple, la muerte, las alturas, porque son la muerte, y la muerte es la mayor incertidumbre, en fin. Vivir, todo lo que genera incertidumbre. Por eso, también crear rutinas nos salva de ese miedo aterrador del día a día. Porque yo ya sé que me levanto, luego almuerzo. Entonces la rutina en sí misma, a pesar de que sea una palabra que ha sido maltrajeada, creo que más que rutina es el ritmo de la vida, del ritmo diario que le doy a la vida. A veces me permiten estar en estados más de mayor tranquilidad que de absoluta incertidumbre, como el cazador que se levantaba antes y todo el tiempo estaba como al acecho, esperando a ver qué pasaba. Esa persona que está así en ese estado alterado tiene que estar constantemente anticipando lo que va a ocurrir. ¿Cómo se anticipa? Porque aprende a tomar decisiones. Entonces, como que estas cosas así que estoy poniendo en el aire son los que hoy en Inducción a la Inversa siento que ha sido ese proceso de autodescubrimiento personal que me trajo a mí la ansiedad y el pánico. Y es que, al final de cuentas, lo que yo he visto es que las personas con las que yo trabajo son igual a mí, miedosas. ¿A qué le da miedo? A la incertidumbre. ¿De quién sé? ¿A quién le gusta rodearse? De aquel que es capaz de ser la pitonisa, el profeta, el que anticipa y cuenta. Entonces, por ejemplo, yo que me di cuenta que le encantaba a mis clientes en derecho, era que un cliente, hay una cosa que uno se da cuenta y es que le da terror a una audiencia. Antes que tocaba presencial, ahora yo ya no litigo, desde que eso se volvió virtual ya me ha retirado del derecho, pero ir a una audiencia, entonces yo lo que llegaba y decía, para mí era algo obvio, pero para él no, era el profeta, le decía, tranquilo, pupo, vamos a llegar. Apenas lleguemos sale un señor vestido que es el juez con una batola y él nos ponemos de pie, se sienta, luego saluda, luego le pide a cada uno que se presente, usted tiene que decir su nombre, su cédula y la dirección de que lo notifiquen y demás. Luego lo que va a pasar es que él va a interrogarlo a él, luego a nosotros. Cuando me den la palabra a mí, yo voy a hacer unas preguntas que me van a rechazar. ¿Y por qué? Porque van a estar induciendo la respuesta. Él de repente entonces me va a llamar la atención. Yo en ese momento que veo que la cosa se pone tensa, hago la pregunta que sí es, el cliente la va a responder, el otro, la contraparte, y la va a responder con mayor sinceridad. Y cuando esas cosas pasaban, yo era el profeta, entonces mi cliente decía, yo estoy con él, yo estoy con el que es. Con el profeta. Con el profeta, pero yo llegué a esas reflexiones producto de haber pasado por el pánico. El pánico me hizo pensar en qué nos da miedo a todos. ¿Cómo reduzco el miedo? Lo reduzco anticipándome, dando certidumbre. ¿Y cómo entreno esa capacidad? Tomando decisiones. ¿Desde cuándo vengo entrenándola? Desde los 17 años. Entonces, ahí es donde yo he tratado de alguna forma de juntar los puntos de todo esto que nos tiene acá sentados, porque sí creo que los seres humanos, hoy día que me está rondando mucho el mito de Sísifo, es como si subiéramos todo el tiempo una roca a la montaña que vuelve y se cae, pero ese subir la roca es tratar de encontrarle sentido a la existencia, por lo menos para mí es eso. Y yo trato y le encuentro sentido y vuelvo y pierdo, pero ahora mismo estoy encontrándole sentido al diagnóstico, al haber atravesado. Para mí en este momento es que creo que he podido de alguna manera servir en mi entorno, reduciendo la incertidumbre de algunas personas para que estén un poco más tranquilas. O sea, como que el haber atravesado esos niveles tan altos de temor, de incertidumbre, incluso infundadas, que son mentales, que uno se las crea en el pánico, hoy en Inducción a la Inversa siento que el sentido que le doy es ese. Creo que he pasado por todo eso, pero eso me está pasando hasta ahorita que estoy tratando, estamos en 2007, o sea, hace casi 20 años que ando por estas, y yo renegaba y vivía diciendo que es que yo tengo que ser capaz, yo puedo, yo voy a lograrlo. ¿Pero qué? No, paré que eso tenía un sentido y ese es el sentido que yo le estoy encontrando. Tal vez en un año que nos volvamos a ver diré otra cosa, pero... Hay que subir el citalograma. Ay, pero ¿sabe qué? Se lo recibo porque la consulta está valiendo gratis. Yo quiero compartir 3 conceptos del tema de los trastornos de ansiedad. Todos los síntomas de un trastorno de ansiedad los puede experimentar cualquier persona que no tenga un trastorno de ansiedad.
La diferencia es que en un trastorno los síntomas ya interfieren con la vida de uno. O sea, ya son más constantes, más severos, afectan mi estado de ánimo, mi desempeño. O sea, esa es como la diferencia. Segundo concepto, el cerebro es muy paradójico. O sea, cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, puede ser un berraco afrontando situaciones muy graves de la vida y lo cotidiano se le queda más pegado en la cabeza. Lo estresa más. Sí. Y otro concepto, este concepto, para entenderlo, imagínense un iceberg. Está la punta del iceberg por encima de la superficie, es lo que se ve. Muchos síntomas de los trastornos de ansiedad, de verdad, no se ven o la persona que los vive no es consciente que son síntomas. Ejemplo, es un ataque de pánico, la sensación de angustia, la taquicardia, o una idea obsesiva desagradable, sí que tal que yo me clavo un cuchillo. Eso para uno es fácil identificarlo, pero hay muchos síntomas como los pensamientos de duda, pero ya exagerados, los de duda, los de culpa, los de contenido existencial, yo por qué hice eso, yo por qué dije eso, si yo hubiera hecho eso, ¿será que yo cerré la puerta? ¿Será que yo desenchufé eso? Pero ya es cansón, o sea, ya interfiere con mi vida. Esos síntomas, la mayoría de personas lleva con ellos años y no sabe que son síntomas de un trastorno de ansiedad. Y también interfieren con la calidad de vida. Pues de hecho, la mayoría de personas que tienen un trastorno de ansiedad ni siquiera sabe que es una enfermedad. La gente generalmente lo normaliza. Sí, no, yo soy nervioso, esa vieja es hipocondriaca, qué man tan nervioso, qué man tan tímido, es que es muy afanado, muy impaciente. Y es una enfermedad, no es que uno sea así. O se camufla, por ejemplo, producto de la psicoterapia, acá de haber hablado mucho, se camufla un poco con otro tipo de sustancias. En el caso, en mis antecedentes, papá, que ya murió, pues alcohol. Entiendo que el trago va a los mismos neurotransmisores que va a un antidepresivo. Entonces, el antidepresivo... un ansiolítico. Cada un ansiolítico, perdón. Como las benzodiazepinas, como el clonazepam. Exacto. Actúan los mismos receptores. Actúan los mismos receptores. Entonces, claro, el problema es que el ansiolítico no da guayao, pero el trago sí, pero al final, en el caso de papá, yo hoy día lo entiendo por qué tenía que recurrir tanto a veces al trago. Y recurría al trago porque eran los momentos en los que podía sentir la tranquilidad. Es buen estado por un momento. Es muy frecuente la automedicación con alcohol en muchas personas, pero en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, la gente que es muy introvertida, la ansiedad social, lo utiliza para poderse desinhibir, para hablarle a alguien. Y es que de por sí es ansiolítico, pero para alguien con problemas de ansiedad, pues sí es muy placentero, pero empeorando la enfermedad. Nuestro amigo Charlie creo que recurre al tabaco campeche. Sí, ¿Se sabe cuál es, no? Sí. Ah, bueno, después se lo aclaramos a Charlie. Que espero que nos esté viendo. Seguramente. Ahora vamos a poner arroba para que todo el mundo vaya a saber de qué personaje toca traerlo. Oiga, sí, él no ha pasado por acá. No. Necesitándolo, ¿no? Hay gente hay gente así, que se niega. Lo primero es la negación, ¿no? Él está todavía en negación. Pues de hecho, y no es por molestar a Charlie, pero yo sí creo que para uno buscar ayuda hay que tener un núcleo muy sano. Es curioso, pero las personas entre más jodidas están, menos capacidad tienen de buscar ayuda. Es impresionante. Es posible, sí, ¿no? No lo estoy diciendo por Charlie. O sea, no, sí, pero sí, uno, es que en esta sociedad, como uno fue criado de alguna manera en el que esa frase tan absurda, que a mí me parece absurda porque no creo que sea cierto, es que no es cierto que usted nace solo y muere solo, pues solo no nace porque está con su mamá, o sea... Y lo recibe a un médico. Y sí, desde ahí ya, o una partera antes, o sea, lo que fuera, pero solo no nació, ¿sí? Entonces no hay, eso se diría, no me acuerdo cómo es ese nombre, esa falacia, cuando uno construye una premisa mayor errada y saca unas conclusiones que pueden ser ciertas, pero eso tiene nombres, así como la falacia del espantapájaros, del no sé qué, en fin. Pero ese es un problema acá, es ilógico. O sea, la premisa que pongo y saco una deducción y eso se vuelve un eslogan y la gente cree que es cierto. No, es que uno nace solo y muere solo, mentiras. Empecemos por decir que nadie nace solo, ¿sí? O sea, entonces no deduzca algo que de pronto no va a pasar, el que muere solo. Y eso hace que nos aislemos tantos.
hablando acá carreta bobadas, que esa es otra de las cosas de mi trastorno de ansiedad, que me voy así como por las ramas. Estaba pensando justamente, no, yo quiero aprovechar porque siempre pago la consulta y hoy estoy acá gratis. Yo me tocó invitarlo a ver contigo. No, estaba pensando justamente que, que en ese, que el mayor, a mi juicio, digamos, el mayor daño que ha hecho la economía de mercado, el capitalismo al ser humano, es hacerle pensar que somos individuos y que estamos aislados unos de otros. Sí. De hecho, tengo entendido que, no lo sé, pero lo podrá comprobarlo, que antes del feudalismo para atrás, incluso la arquitectura de los cuartos donde la gente dormía no habían cuartos, porque había un sentido de comunidad. Luego viene una arquitectura donde hay un cuarto que se cierra, todo eso hace parte del capitalismo y empieza a hablar de la privacidad, porque se necesita que la persona sea y se considere un individuo ajeno a todo lo demás para que compita y de alguna manera saque lo mejor de sí, se supone, en este proceso de competencia, donde en algún momento tiene que traicionar al otro para escalafonar en la jerarquía. Entonces yo siento que ese es el mayor daño porque es una negación, a mi juicio, del ser. En realidad no somos individuos, somos una gran colectividad con singularidades. O sea, somos seres singulares, pero no individuales. Es lo que yo hoy en día estoy pensando, y seguramente mucha otra gente lo pensará. Yo no soy bueno citando gente, entonces de pronto ya le dije, pero eso ya lo dijo otra persona. Bueno, el que lo haya dicho, pero yo hoy en día ando pensando que si somos una red, que estamos ahí, y el problema es que nos hacen creer que somos individuos y por eso no pedimos ayuda. Pero si nosotros somos una red y estamos entretejidos, pues sería más natural para mí ir a decirle al otro, oiga, estoy mal, ayúdeme. Y el otro entender que debe ayudar porque es que una parte de mí, una falange de este universo, está mal, y si está mal, esto va a impactar todo el entorno. Creo que ese concepto de comunidad, ojalá uno pudiera en estos temas, especialmente en estos temas de salud mental, uno pudiera trabajar en torno a eso, de restarle un poco a ese concepto del individuo y sumarle un poco al concepto de comunidad. Creo que de hecho eso es lo que más salva a la gente, a los alcohólicos anónimos, a todos ellos es la comunidad. La comunidad es la que los salva. De hecho, Álvaro, yo sí pienso que esto que estamos haciendo, lo de compartir, venga, yo tengo un trastorno de ansiedad, yo he pasado por eso ayuda. Bueno, y ahí también quiero agregar algo. De hecho, nunca confíen en los extremos, sí, que esto es blanco o esto es negro. Y hablando de trastornos de ansiedad, por ejemplo, si yo voy a un médico, solamente tomes el medicamento y punto, es una visión muy pobre. O a veces es el extremo. No, mire, venga, okay, vamos a explorar su infancia, o hágase 3 retiros de Emaús, o ignorando el componente biológico. O sea, hay que ver las cosas de una manera integral. Y aquí todo suma o todo resta. Y un trastorno de ansiedad o incluso enfermedades muy biológicas, como el trastorno bipolar, por más biológicas que sean, pues obviamente sí influye sí. El ambiente, el entorno, la crianza, las situaciones adversas que vivimos. Y si estamos en una sociedad cada vez más individualista y más egoísta, y eso repercute negativamente en nuestra salud mental. Bueno, yo me considero una persona muy pragmática. A mí, sí, si bien me gusta teorizar y divagar, ya a la hora de mi vida, del día a día, sí me gusta aterrizar y entender. Y acá lo mismo. En ese sofá, alguna vez, y de pronto se me escapa, pero hablamos sobre cosas prácticas que yo debía hacer además de la medicación para poder tener una mejor calidad de vida, que era un tema de bienestar, y que yo hoy puedo decir, sí, en efecto, esa vaina me ayudó a salir del foso en el que estaba, porque lo considero así, estaba metido para no sé dónde y me ayudó a salir de esos momentos tan oscuros. Que uno era el sueño. Entonces, cuide el sueño. Eso es fundamental. Yo me doy cuenta cuando me trasnocho. De hecho, esa fue la razón por la que me salí de los chulos. Porque empecé a trasnochar demasiado. Y a mí me pega más duro que a otras personas. Hay otra gente que de pronto no le pegue tan duro. Pero en mi ¿cómo se llama? Ciclo circadiano. Ese concepto es muy importante. Cuando uno tiene un trastorno mental, el cerebro es mucho más sensible a no dormir, a una bebida energizante, si se me van tragos.
Entonces yo, Sí. dormir, acá me dijeron, duerma, Álvaro, duerma mejor. Y a mí me cuesta, pero yo procuro dormir, o sea, me cuesta sentir que entro a un buen estado de sueño profundo, pero yo sí me doy las 8 horitas, trato de completarlas. O sea, 8 horas. Horas. Trato de dormir. Hacer ejercicio. También lo incorporé porque yo, producto de estar tan metido en temas de arte, no era tan amigo de hacer ejercicio, pero entonces yo ahora trotar, montar cicla, en fin, ahorita estoy combinando la siguiente, que era hacer como, no me acuerdo cómo fue la palabra que usamos esa vez y yo como la memoricé, pero era tener una red de apoyo, pero es como una vida social activa, digamos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, hoy en día estoy jugando fútbol, a pesar de que jamás jugué fútbol, pero encontré unos amigos que me dejaron meterme al equipo y juego los domingos y los miércoles fútbol. Y desde hace como 2 años vengo haciéndolo. Entonces hago ejercicio, pero además eso, llegar antes, conversar y terminar y oiga, se lo comió y sí, oiga, qué duro le pegó, mire, me jodió, en fin. Eso, no estar aislado, que es que la ansiedad se lo manda a uno a no querer levantarse de la cama, en mi caso, a no salir, a no hablar con nadie, a aislarse. Entonces, esa fue la otra que incorporé. Dormir. Ejercicio. El tema de los energizantes. La comunidad. La cafeína en exceso. Esa vaina, exacto. Una sana sana sexual afectividad con mi pareja. ¿Chale? No me emocione. Y me acuerdo cuál fue la otra, bueno, ahorita me recordaré, pero yo esas cosas las incorporé y me doy cuenta que cuando le bajo alguna de esas vainas, el medicamento no es capaz. Y eso tiene muchos estudios. El medicamento no es capaz, o sea, me pone Hay estudios... así, a mirar al horizonte. Hay estudios que comparan solo medicamento, solo psicoterapia, solo cambios en hábitos y estilo de vida, y las 3 cosas. No, pero sí en general, la diferencia es muy grande cuando una persona incorpora en su vida factores protectores, hablando especialmente de hábitos y estilo de vida, comunidad, y cuando uno quita factores de riesgo, el cambio es impresionante. O sea, el cerebro es muy agradecido con ese tipo de cambios. Sí, cuando uno, por ejemplo, termina de hacer ejercicio, hay una sensación de satisfacción extraña. Como también debe ser como el deber cumplido, no sé, pero uno... No, el cerebro libera muchas endorfinas. Siente ahí como satisfacción, a pesar de estar a veces uno, uy, ya no puedo más, pero después ya en el reposo, como que llega la retribución anímica y uno, ay, hice ejercicio, qué bien me siento. Eso a mí me ha pasado. Sí, yo he tenido que incorporar otras cosas, a propósito de lo que estamos hablando, es eso, incorporar otras cosas porque si bien me gustaría no estar medicado, las apaleadas que me he pegado me han llevado a la conclusión de que por ahora sigo medicado. Creo que soy un paciente de esos que debería tener medicación ya permanente, de por vida, pero yo sí confío en que las tecnologías avanzan, cambian y demás. Cuando digo tecnologías, muchas cosas pueden pasar, entonces, pero por ahora esa es la tecnología que hay. Yo me tomo mi escitalopram y lo acompaño con cosas que definitivamente dormir, hacer ejercicio, tener amigos, salir, socializar, todo eso me ha ayudado muchísimo. Y otra cosa, que estábamos hablando de que tener los pantalones para poder decir y demás de que uno está malito, creo que la vulnerabilidad es muy liberadora. Sí. A mí me ha liberado muchísimo poder decir que estoy malo, o sea, y que me pasan estas cosas y contarlo. De hecho, normalmente... Y todo lo contrario, aparentar, poner máscaras. Claro, sostener eso es mucho peso. Es absurdo, o sea, sí, pues que en esta cultura tan machista... Claro, no, yo sí, la vulnerabilidad para mí ha sido liberadora. Es decir, miren, hoy no puedo ir, hoy me siento... Hoy no estoy como bien de ánimo y ya en la casa entienden, tengo la cabeza así como rayadita, déjenme tranquilo, también hasta para poderse excusar y no tener que decir,
que al principio era, no, es que estoy con diarrea, ¿no? Que la diarrea uno lo libera de cualquier compromiso. Qué cagada. Bueno, una diarrea. Esa sirve para cualquier cosa. Pero poderlo decir, porque es que socialmente no es aceptado. Es como así, no, es que estoy malito, ¿cómo hay que malito la cabeza? Póngale ganas. Sí. ¿Cuál ganas? ¿Más? ¿Para dónde? Álvaro, bueno, nuevamente muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. Espero que se repita. Pues de hecho, no, es posible que vayamos a hacer una charla en septiembre. Lo que pasa es que no es oficialmente, no lo podemos decir. Bien. Pero una charla en un auditorio grande en Bucaramanga, en vivo, con Rodrigo Parada. Pero les estaríamos... Qué chévere, él es abogado brillante de, ya que digo, no solo regional, nacional, él ya llegó a otras ligas. Toca rodearse de buenos penalistas. Uy, sí, siempre. Un mensaje que le quiera transmitir a las personas que nos escuchan. No estamos solos. Eso es como, no estamos solos. Creo que esa es lo que me queda ahorita, me resuena decir eso. No estamos solos. Y no dejen de buscar ayuda. Por eso, o sea, no estamos solos, venga. Incluso cuando uno se siente en el hueco, esos estados mentales son transitorios. A veces uno le cree mucho a los pensamientos en esos momentos donde uno está mal, pero eso es pasajero y por supuesto que se puede salir de ahí. Quiero decir algo porque, digamos, para contarle a la gente que puede estar atravesando esto. Si yo estoy diagnosticado desde el 2007, han pasado 3 y 15, casi 18 años, ¿sí? Paciente de hace 18 años, eso me lo han dicho todos los psiquiatras. Y solo hasta tal vez finalizando el año pasado, si no es que está empezando este año, estoy empezando a entender lo de que todo pasa. En permanencia. Pero hasta ahora lo estoy asimilando. O sea, 18 años después. Porque yo lo he oído, lo trato, pero que esté incorporado en mi vida y que yo sienta que me va a pasar. Hasta este año tuve una prueba muy puntual. Me quedé sin aire jugando fútbol. Y en ese momento viene el pánico. Se puede uno hiperventilar más y se jode peor. Está mi esposa ahí cerca. Me ve y dice, levanta los brazos, ya va a pasar. Por un instante realmente incorporé y dije, sí, ya va a pasar. Y ese evento me marcó el que hasta ahora este año creo que estoy empezando a entender eso de que todo pasa. Entonces también como que muchas cosas de las que nos dicen en psicoterapia, lo digo yo como paciente, tardan mucho en ser incorporadas. Pero no por eso no dejan de ser válidas. Después quiero validarlo, decirlo, 18 años después hasta ahora estoy entendiendo que todo pasa. No, a mí me costaba mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Que gane Colombia. Ahí está la mejor previa para el partido, sí. Y gracias a todos ustedes. Bueno, gracias. Bye, bye.